Todavía recuerdo con dolorosa claridad el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Durante años había ahorrado cada euro que caía en mis manos, trabajando en cafeterías después de clase, repartiendo periódicos los fines de semana e incluso saltándome comidas para guardar dinero para la universidad. Quería estudiar ingeniería en Madrid, lejos de mi pequeño pueblo en Andalucía. Ese sueño me mantenía en pie, me daba fuerzas cuando el cansancio amenazaba con vencerme. Aquella tarde de mayo, el calor ya apretaba en Sevilla. Llegué a casa después de mi turno en la cafetería de Manolo, donde llevaba 3 años sirviendo tapas y cafés. Mis padres estaban sentados a la mesa del comedor, con expresiones serias que me hicieron detenerme en seco. Mi hermano mayor, Adrián, no estaba presente, lo cual era extraño para una cena familiar. Miguel, siéntate, dijo mi padre con voz grave. Tenemos que hablar de algo importante. Me senté, sintiendo un nudo en el estómago que se apretaba con cada segundo de silencio. Hemos tenido que usar tus ahorros, soltó mi madre de golpe, como quien arranca una tirita de un tirón. Todos ellos. El mundo se detuvo. ¿Qué quieres decir con usar?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tu hermano ha tenido problemas, explicó mi padre, evitando mirarme directamente. Deudas. Graves. Personas peligrosas vinieron a buscarlo. Debía más de 18.000 euros por apuestas deportivas. Si no pagábamos, no sabemos qué le habrían hecho. Mi madre añadió con voz temblorosa, la familia debe apoyarse en los momentos difíciles, Miguel. Adrián está pasando por un mal momento. Tú eres joven, puedes volver a ahorrar. Sentí que me ahogaba. ¿Mis 22.000 euros? ¿Todo lo que he ahorrado desde los 14 años? ¿Todo? Asintieron. Mi padre añadió como si fuera un consuelo, siempre puedes estudiar en la Universidad de Sevilla. No necesitas irte a Madrid. Puedes vivir aquí, sin gastos de alojamiento. Mi sueño de escapar, de estudiar en la mejor facultad de ingeniería del país, de construir una vida lejos de la sombra de mi hermano, todo se había esfumado en una decisión que tomaron sin consultarme. ¿Y Adrián?, pregunté con la voz rota. ¿Dónde está? Salió con amigos, respondió mi madre, y ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Mientras yo digería la noticia de que habían sacrificado mi futuro, él estaba de fiesta. No discutí más. No lloré. No grité. Simplemente me levanté de la mesa y subí a mi habitación. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada hora extra trabajada, cada cumpleaños en que pedí dinero en lugar de regalos, cada fin de semana sacrificado mientras mis amigos disfrutaban. Todo para nada. Al amanecer, tomé una decisión. Abrí mi vieja mochila del instituto y metí lo esencial, algo de ropa, mi documentación, y los 83 euros que tenía escondidos en un libro hueco. Era todo lo que me quedaba. Escribí una nota breve, habéis elegido. Yo también elijo. Salí de casa cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados de mi barrio. Los naranjos de la calle estaban en flor, llenando el aire con su aroma dulce. Era irónico que en un día tan hermoso, mi vida se hubiera convertido en cenizas. Caminé hasta la estación de Santa Justa. No tenía un plan concreto, solo sabía que necesitaba distancia. Con mis escasos euros compré un billete en el tren más barato que encontré, destino Valencia. Era lo suficientemente lejos y lo suficientemente grande para perderse. Mientras el tren se alejaba de Sevilla, juré que algún día regresaría, pero no como el Miguel que se marchaba, sino como alguien a quien no pudieran ignorar. No sabía entonces que ese juramento marcaría cada decisión que tomaría en los años siguientes. No sabía que el dolor de esa traición se convertiría en el combustible de una ambición que ni yo mismo sabía que poseía. Solo sabía que si mi propia familia no creía en mí, tendría que convertirme en alguien imposible de descartar. Valencia me recibió con la indiferencia que solo las grandes ciudades pueden mostrar hacia un recién llegado sin recursos. Los primeros días dormí en la estación del norte, mezclándome con turistas para usar los baños públicos y limpiándome lo mejor posible con agua fría. Mis 83 euros se evaporaron rápidamente en bocadillos baratos y botellas de agua. Al quinto día, desesperado y hambriento,
Entré en un pequeño restaurante cerca del puerto llamado El Timón. Era un local estrecho con olor a fritura y mariscos, frecuentado principalmente por pescadores y trabajadores portuarios. Pregunté por trabajo, dispuesto a hacer cualquier cosa. El dueño, un hombre corpulento de unos 60 años llamado Ramón Ferrer, me miró de arriba a abajo con sus ojos penetrantes. ¿Experiencia? 3 años en una cafetería en Sevilla, respondí, intentando que no me temblara la voz. ¿Por qué Valencia? Dudé. Necesitaba un cambio. Me estudió unos segundos más. Tienes ojos duros para ser tan joven, dijo finalmente. Como los de alguien que ha aprendido demasiado pronto que la vida no es justa. No respondí. No hacía falta. Cocina. Friega platos. 10 horas diarias, 6 días a la semana. En negro, por ahora. Si demuestras que vales, hablamos de contrato. ¿Aceptas? Acepté sin dudarlo. Esa misma noche estaba hundido hasta los codos en agua grasienta, fregando montañas de platos, ollas y sartenes. El trabajo era agotador, la cocina un infierno de calor y humedad, pero significaba 30 euros al día en efectivo y una comida completa. Durante las primeras semanas dormí en un banco del Jardín del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque que atraviesa la ciudad. Me despertaba al amanecer, me aseaba en baños públicos y llegaba puntual al trabajo. Con mi primer sueldo semanal alquilé una habitación minúscula en un piso compartido con otros 5 inmigrantes en el barrio de Ruzafa. No era mucho, pero tenía una cama y una ducha. Las jornadas se convirtieron en una rutina implacable. Trabajaba desde el mediodía hasta pasada la medianoche, descansaba solo los lunes. Cuando no estaba en el timón, pasaba horas en la biblioteca pública, devorando libros sobre negocios, finanzas e informática. No podía permitirme la universidad, pero nadie podía impedirme aprender. Ramón resultó ser un jefe duro pero justo. A los 3 meses me ofreció un contrato a tiempo parcial, suficiente para tener seguridad social. También empecé a ayudar ocasionalmente como camarero cuando alguno faltaba, lo que significaba propinas. Una noche, mientras cerrábamos, Ramón me preguntó directamente, ¿de qué estás huyendo, Miguel? Me quedé inmóvil, con un trapo en la mano. No me mires así, continuó. Trabajas como si tu vida dependiera de ello. No sales, no bebes, no gastas. Ahorras cada céntimo como si estuvieras preparándote para una guerra. Después de un largo silencio, le conté mi historia. Sobre mis padres, mi hermano, los ahorros robados, los sueños truncados. Fue la primera y única vez que lo compartí con alguien. Cuando terminé, Ramón sirvió 2 copas de coñac. Tu familia te falló, dijo simplemente. Pero eso no significa que todos lo harán. Esa noche marcó un punto de inflexión. Ramón comenzó a enseñarme sobre el negocio de la restauración, proveedores, márgenes, temporadas, fidelización de clientes. Me prestó libros de contabilidad y me permitió revisar las cuentas del restaurante. Aprender haciendo, decía. Mientras tanto, en la biblioteca, descubrí los cursos gratuitos online de prestigiosas universidades. Estudié programación básica, diseño web y marketing digital. Me quedaba hasta altas horas de la madrugada viendo tutoriales, practicando código, absorbiendo conocimiento como una esponja sedienta. Hubo noches terribles de soledad y duda. Momentos en que me preguntaba si no debería tragarme el orgullo y volver a Sevilla. Pero bastaba recordar la facilidad con que mis padres habían sacrificado mi futuro para encontrar fuerzas renovadas. A los 8 meses de mi llegada a Valencia, surgió una oportunidad. Uno de los clientes habituales de El Timón, dueño de una pequeña empresa de reparación de ordenadores, mencionó que necesitaba un ayudante a tiempo parcial. Ramón me recomendó inmediatamente. Este chico aprende más rápido que nadie que haya conocido, le dijo. Y trabaja el doble. Conseguí el trabajo. 4 tardes a la semana, antes de mi turno en el restaurante, reparaba ordenadores bajo la supervisión de Jordi Puig, un catalán pragmático y meticuloso que me enseñó los secretos del hardware. Por primera vez desde que dejé Sevilla, sentí que avanzaba hacia algo, en lugar de simplemente sobrevivir. Para mi sorpresa, Ramón me animó a reducir horas en el restaurante.
No desperdicies tu potencial fregando platos toda la vida, me dijo con franqueza. Tienes cerebro y hambre. Úsalos bien. Después de un año en Valencia, ya no era el chico asustado que había llegado con 83 euros en el bolsillo. Tenía ahorros modestos, 2 trabajos, un pequeño pero creciente conjunto de habilidades técnicas, y algo que había perdido aquella tarde en Sevilla, esperanza en el futuro. Todo comenzó con un viejo portátil láser que Jordi estaba a punto de tirar. Tenía la placa base dañada y una pantalla agrietada, pero el disco duro y la memoria estaban intactos. Llévatelo si quieres, me dijo. Es chatarra. Para mí no era chatarra, era una oportunidad. Pasé una semana de madrugadas investigando, hasta que encontré una placa compatible en un foro de técnicos. Costaba 65 euros, casi todos mis ahorros disponibles, pero decidí arriesgarme. La compré online y esperé con impaciencia. Cuando llegó, la instalé siguiendo tutoriales de YouTube. Para la pantalla, encontré una usada en una tienda de segunda mano en el barrio de Benimaclet. El día que el ordenador arrancó, sentí una emoción que no experimentaba desde hacía años. No era solo un portátil reparado, era la prueba de que podía crear valor de lo que otros descartaban. Lo publiqué en Wallapop, la popular aplicación de compraventa, por 220 euros. Se vendió en 2 días. Con ese dinero compré 2 portátiles más con problemas similares. Los reparé y los vendí obteniendo un pequeño beneficio. Pronto establecí una rutina, trabajaba con Jordi por las tardes, aprendiendo más trucos del oficio, por las noches, 4 días a la semana, seguía en el timón, y en mis horas libres, reparaba y vendía ordenadores. Mi habitación en el piso compartido se convirtió en un pequeño taller. Mis compañeros de piso, Pablo y Ahmed, observaban con curiosidad mi creciente colección de componentes electrónicos y herramientas. Parece que estás construyendo un robot, bromeaba Pablo, un estudiante peruano de Bellas Artes. 6 meses después, había ganado suficiente para alquilar un estudio propio en Patraix, un barrio obrero pero en ascenso. Era pequeño, apenas 35 metros cuadrados, pero todo mío. Le dediqué una esquina a mi negocio, que ya no se limitaba a portátiles. Había ampliado a móviles, tablets e incluso consolas de videojuegos. Un día, Jordi me llamó a su oficina. Miguel, necesito hablarte de algo, dijo con su habitual tono directo. He recibido una oferta para vender el negocio. Me jubilo. Sentí un vacío en el estómago. Justo cuando empezaba a estabilizarme. Pero, continuó, antes de aceptar, quería preguntarte si te interesaría quedarte con parte. No todo, no podrías pagarlo, pero quizás un 25%. Me quedé sin palabras. Jordi sonrió ante mi sorpresa. No me mires así. Tienes talento y ética de trabajo. Eres mejor técnico que yo a tu edad. El comprador está dispuesto a tenerte como socio minoritario si sigues trabajando aquí. Esa noche apenas dormí, calculando números y posibilidades. No tenía suficiente dinero, pero Jordi me ofreció un plan. Podría pagar mi parte con trabajo durante 2 años, quedándome con un salario reducido. Era arriesgado, significaba apretar aún más mi ya ajustado presupuesto, pero la alternativa era seguir siendo empleado de alguien más. Acepté. Firmamos los papeles 3 semanas después. Técnicamente ahora era empresario, copropietario de Soluciones Digitales Valencia, aunque con la participación más pequeña. El nuevo socio mayoritario, Carlos Mendoza, era un empresario de Alicante con varios negocios tecnológicos. Al principio mantuvo las distancias, dejándome gestionar el día a día mientras él supervisaba las finanzas. Contraté a 2 técnicos más, ambos veinteañeros con habilidades complementarias a las mías, Luisa, especialista en software, y David, experto en redes. Mientras tanto, mi negocio paralelo de reparación y venta seguía creciendo. Había creado una pequeña marca, Segunda Vida Digital, con su propia página web que diseñé yo mismo. Ofrecía equipos reacondicionados con garantía, algo poco común en el mercado de segunda mano. A los 23 años, trabajaba rutinariamente 14 horas diarias, pero por primera vez desde aquel día en Sevilla, sentía que construía algo propio. Todavía ayudaba ocasionalmente en el timón, no porque necesitara el dinero, sino por lealtad a Ramón,
quien había creído en mí cuando nadie más lo hizo. El punto de inflexión llegó cuando una escuela concertada en las afueras de Valencia contactó con Segunda Vida Digital para equipar un aula de informática. Necesitaban 25 ordenadores a bajo coste. Era un pedido demasiado grande para mí solo, pero también una oportunidad que no podía dejar pasar. Acudí a Carlos con una propuesta: usar los recursos de la tienda para cumplir con este contrato, compartiendo los beneficios. Después de revisarlo, aceptó, impresionado por mi iniciativa. Completamos el proyecto en tiempo récord. La escuela quedó tan satisfecha que nos recomendó a otros centros educativos. En 6 meses, habíamos equipado aulas en 5 escuelas más. Soluciones Digitales Valencia amplió su modelo de negocio para incluir una división educativa especializada en soluciones de bajo coste. Carlos empezó a prestarme más atención. Comíamos juntos una vez por semana, donde me bombardeaba con preguntas sobre mi visión del negocio. Me presentó a otros empresarios, me invitó a eventos del sector. Bajo su tutela, aprendí sobre escalabilidad, financiación y estrategia empresarial. Cuando cumplí 25 años, Carlos me hizo una oferta sorprendente. Quería que dirigiera la expansión de la empresa a Barcelona. Era una oportunidad enorme, pero significaba dejar Valencia, la ciudad que me había acogido cuando no tenía nada. Después de mucha reflexión, acepté el desafío. Antes de partir, cené con Ramón en el timón. Habían pasado casi 5 años desde que entré por primera vez en su restaurante, desesperado y hambriento. ¿Quién lo habría imaginado?, dijo, sirviendo 2 copas de su mejor coñac. El friegaplatos convertido en empresario. Todo gracias a ti, respondí con sinceridad. Negó con la cabeza. Yo solo te di un trabajo. Tú construiste lo demás ladrillo a ladrillo. En Barcelona, las cosas se aceleraron aún más. En 2 años abrimos 3 tiendas, consolidamos contratos con docenas de escuelas y empresas, y lanzamos nuestra propia marca de ordenadores reacondicionados certificados. Mi participación en la empresa creció hasta el 40%, gracias a mi rendimiento y reinversión constante de beneficios. A veces, en raros momentos de calma, pensaba en mi familia en Sevilla. Me preguntaba si sabrían lo que había logrado. Si se arrepentirían de haber sacrificado mi futuro. Pero esos pensamientos duraban poco. Estaba demasiado ocupado construyendo el imperio que me habían obligado a soñar cuando destruyeron mis planes originales. A los 29 años, mi vida era irreconocible comparada con la del joven que había huido de Sevilla con 83 euros en el bolsillo. Vivía en un ático en el barrio de Sarria Sant Gervasi en Barcelona, con vistas a la ciudad y al Mediterráneo. Después de 3 años de éxito en Barcelona, Carlos y yo habíamos expandido el negocio a Madrid y Bilbao. Nuestra empresa, ahora rebautizada como Nexo Digital, facturaba varios millones al año y empleaba a más de 70 personas. Había diversificado mis inversiones, participaciones en startups tecnológicas, un pequeño fondo de capital riesgo especializado en empresas sostenibles, y algunas propiedades inmobiliarias. Mi patrimonio personal superaba los 5 millones de euros, aunque pocos lo sabían. Mantenía un perfil bajo, evitaba entrevistas y raramente aparecía en eventos públicos. El éxito, para mí, no necesitaba audiencia. Mi rutina era intensa pero equilibrada. Me levantaba a las 5, nadaba 1 hora en el club deportivo, y llegaba a la oficina antes que nadie. Las tardes las dedicaba a reuniones y a supervisar nuestros proyectos más ambiciosos. Las noches eran para estudiar y planificar. Había completado un MBA Executive en ESADE y estaba considerando un programa especializado en inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tenía pocos amigos cercanos pero buenos: Carlos, que había pasado de socio a mentor y casi figura paterna; Luisa, que ahora dirigía nuestra división de desarrollo de software; y Ramón, con quien mantenía contacto regular a pesar de la distancia. Mi vida sentimental era esporádica, principalmente relaciones que se disolvían cuando la otra persona comprendía que mi verdadera pareja era mi trabajo. El día que todo cambió era aparentemente normal. Estaba revisando proyectos de inversión en mi oficina cuando Ana, mi asistente, me pasó un correo electrónico marcado como urgente. Ha llegado a través del formulario de contacto para inversores, explicó. Normalmente lo filtro, pero mencionan Sevilla y pensé que podría interesarte.
El correo era una solicitud de financiación para una empresa de logística y transporte en crisis. Transportes Herrera e Hijos, S.L. necesitaba una inyección urgente de capital para evitar la quiebra. La cantidad solicitada, 12 millones de euros. Sentí un escalofrío al leer el nombre. Herrera. Mi apellido. La empresa de mi padre. Durante años había evitado cualquier noticia relacionada con mi familia. No los había buscado en redes sociales, no había preguntado por ellos a los pocos contactos que mantenía en Sevilla. Era como si hubieran dejado de existir el día que me fui. O quizás era yo quien había dejado de existir para ellos. Sin embargo, conocía bien la empresa. El orgullo de la familia, como solía decir mi padre. Fundada por mi abuelo en los años 70, comenzó con un solo camión transportando aceite de oliva desde Andalucía al resto de España. Cuando yo era niño, ya contaba con una flota de 20 vehículos y almacenes en Sevilla y Madrid. Mi padre siempre soñó con que Adrián y yo nos uniéramos al negocio, aunque era evidente que prefería a mi hermano para sucederle. Había adjuntos, un dossier de empresa, balances de los últimos 3 años, un plan de viabilidad y una propuesta para el inversor. Abrí los documentos con una mezcla de curiosidad y aprensión. Las cifras contaban una historia desoladora. La empresa se había expandido agresivamente durante los años de bonanza económica, asumiendo deudas para comprar una flota más moderna y construir un centro logístico sobredimensionado. Cuando llegó la crisis, perdieron contratos clave. Los últimos 3 años mostraban pérdidas crecientes. Lo que más me sorprendió fue ver a Adrián firmando como director financiero. Mi hermano, el mismo que había dilapidado mis ahorros en apuestas, gestionando las finanzas de la empresa familiar. Era casi cómico, o lo habría sido si no fuera trágico. Revisé con atención el informe de auditoría externa adjunto. Entre líneas se leía una gestión temeraria, préstamos a tipos de interés abusivos, contratos desfavorables firmados en momentos de desesperación, activos sobrevalorados en los balances. Y algo más sutil pero más preocupante, discrepancias en las cuentas que sugerían posibles desvíos de fondos. La solicitud proponía ceder el 40% de la empresa a cambio de la inyección de 12 millones. El inversor tendría derecho a nombrar un nuevo director financiero y vetar decisiones estratégicas, pero la familia mantendría el control operativo. No habían reconocido mi nombre en el formulario de contacto, donde simplemente aparecía Grupo Nexo Inversiones. No tenían idea de que su petición desesperada había llegado precisamente a mis manos. Cerré mi portátil y me acerqué al ventanal de mi oficina. Barcelona se extendía bajo el sol de la tarde, vibrante y llena de vida. Pensé en el largo camino recorrido desde aquel amanecer en que dejé Sevilla. En todo lo que había construido desde cero, sin ayuda de nadie. En cómo cada rechazo, cada obstáculo, se había convertido en un escalón más de mi ascenso. Y ahora, el destino o la casualidad ponían ante mí la oportunidad perfecta para cerrar el círculo. Para demostrar a quienes me habían traicionado que aquel chico al que no valoraron se había convertido en el hombre que podía salvarlos, o hundirlos definitivamente. Llamé a Ana. Concerta una reunión con Transportes Herrera. No menciones mi nombre, solo Grupo Nexo. Diles que estamos interesados en valorar su propuesta. ¿Quieres que prepare un equipo para el análisis preliminar?, preguntó. No. Me ocuparé personalmente de este caso. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, me asaltaron recuerdos que creía olvidados. La casa familiar en el barrio de Los Remedios. Los domingos de paella en el patio. Mi padre explicando con orgullo cómo cada camión de la flota llevaba el apellido Herrera a toda España. También recordé las comparaciones constantes con Adrián, siempre en mi desventaja. Las expectativas diferentes. El favoritismo apenas disimulado. En mi apartamento, saqué una botella de whisky que reservaba para ocasiones especiales. Mientras contemplaba las luces de Barcelona desde mi terraza, tomé una decisión: viajaría a Sevilla. Vería a mi familia cara a cara por primera vez en 11 años. No por nostalgia. No por reconciliación. Sino para cerrar un capítulo que, pese a mis éxitos, seguía abierto como una herida mal cicatrizada. Al día siguiente, contacté con un bufete de abogados especializado en derecho mercantil.
Necesitaba un análisis exhaustivo de Transportes Herrera antes de dar cualquier paso. También hablé con Carlos, sin revelarle mi conexión personal con la empresa. Normalmente te diría que es un caso perdido, comentó después de revisar las cifras. Pero el sector logístico está remontando. Con una reestructuración radical y nuevas líneas de negocio, podría funcionar. Una semana más tarde, con todos los informes preliminares en mi poder, reservé un vuelo a Sevilla. El reencuentro estaba a punto de producirse. El vuelo desde Barcelona aterrizó en el aeropuerto de San Pablo con puntualidad. Sevilla me recibió con su luz característica, ese brillo dorado que baña las fachadas y convierte cada calle en una postal. 11 años después, la ciudad parecía a la vez familiar y extraña, como un sueño recurrente donde los detalles nunca están del todo definidos. Había reservado una suite en el Hotel Alfonso XIII, el más lujoso de la ciudad. Una pequeña indulgencia que me permití como recordatorio de hasta dónde había llegado. Me vestí con un traje azul marino de corte italiano, gemelos de plata y un reloj discreto pero costoso. Mi apariencia debía comunicar éxito sin ostentación, poder sin arrogancia. La reunión estaba programada para las 4 de la tarde en la sede de Transportes Herrera, situada en un polígono industrial a las afueras. Llegué 20 minutos antes y esperé en el coche de alquiler, observando el edificio donde había pasado tantas tardes de mi adolescencia. La fachada mostraba signos evidentes de deterioro, pintura desconchada, un rótulo con varias letras fundidas, aparcamientos semivacíos donde antes bullían camiones y furgonetas. Era la imagen perfecta de una empresa en decadencia. A las 4 en punto entré en la recepción. Una mujer mayor que no reconocí me atendió con amabilidad nerviosa, típica de quien trabaja en una empresa donde las malas noticias son habituales. Tengo una cita con la dirección de Grupo Nexo. Así, le están esperando en la sala de juntas. Por favor, sígame. Mientras recorríamos pasillos familiares, noté detalles que hablaban de años de negligencia, muebles desgastados, equipos obsoletos, paredes que necesitaban una mano de pintura. La empresa se estaba muriendo lentamente. La secretaria abrió la puerta de la sala de juntas y anunció: "El representante de Grupo Nexo está aquí". Entré con paso firme. Alrededor de una gran mesa ovalada se encontraban 4 personas: mi padre, Antonio Herrera, ahora con el pelo completamente blanco y más delgado de lo que recordaba; mi madre, Carmen, cuyo rostro mostraba nuevas arrugas pero mantenía la misma expresión severa; mi hermano Adrián, con signos evidentes de vida dura y excesos, y un hombre mayor de aspecto serio que supuse sería su abogado o asesor. El momento en que me reconocieron quedará grabado en mi memoria para siempre. Mi padre se levantó a medias, apoyándose pesadamente en la mesa como si hubiera recibido un golpe físico. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió de ella. Mi madre se llevó la mano al pecho, palideciendo visiblemente. Miguel, susurró con incredulidad. Adrián, siempre el más rápido en reaccionar, pasó del asombro a una sonrisa forzada en cuestión de segundos. Hermanito. ¡Qué sorpresa más! Le interrumpí con una mirada gélida. Señores, soy Miguel Herrera, director de Grupo Nexo Inversiones. Coloqué mi maletín sobre la mesa y tomé asiento sin esperar invitación. Estoy aquí para discutir su solicitud de financiación. El cuarto hombre, confundido, miró alternativamente a mi familia y a mí. ¿Ustedes se conocen? El señor Herrera es mi hijo, respondió mi padre con voz ronca. Nuestro hijo, se corrigió, mirando a mi madre. Ex-hijo, puntualicé con calma. Cortamos relaciones hace 11 años. Pero no estamos aquí para hablar de asuntos familiares. ¿Comenzamos? Las siguientes 2 horas transcurrieron en una atmósfera de tensión casi insoportable. Repasamos los números, las proyecciones, los activos y pasivos de la empresa. Hice preguntas incisivas, señalé inconsistencias, cuestioné decisiones. Todo con la precisión de un cirujano y la frialdad de un juez. Adrián intentaba mantener su fachada de directivo competente, pero se desmoronaba ante cada pregunta técnica. Quedaba claro que su nombramiento como director financiero había sido un nepotismo desastroso. Estos contratos de leasing firmados en 2021, dije en un momento dado, levantando unos documentos, tienen unas condiciones absolutamente ruinosas.
¿Quién los aprobó? La situación era complicada, se defendió Adrián. Necesitábamos renovar la flota urgentemente. ¿Y estos préstamos personales registrados como inversiones corporativas? ¿También eran necesidades urgentes? Mi hermano palideció. El abogado, cada vez más incómodo, intervino. Creo que deberíamos centrarnos en el futuro, no en decisiones pasadas. El futuro se construye sobre el presente, y el presente es consecuencia del pasado, respondí sin apartar la mirada de mi hermano. No puedo considerar una inversión sin entender cómo llegaron a esta situación. Mi padre, que había permanecido mayormente en silencio, finalmente habló. Miguel, sé que tienes todo el derecho a estar enfadado. Lo que te hicimos fue injusto. Pero esta empresa da trabajo a 30 familias. Si cae, no seremos solo nosotros los perjudicados. Le miré directamente, este hombre que una vez había sido el centro de mi universo, ahora reducido a una sombra suplicante. Y eso debe importarme ¿por qué? Porque sé que eres mejor persona que yo, respondió con una honestidad que me sorprendió. Guardé silencio un momento, reorganizando mis pensamientos. No había esperado sinceridad, sino excusas o manipulación. Mi madre, que apenas había hablado, añadió con voz queda, te buscamos, Miguel. Durante meses. Contratamos incluso a un detective, pero desapareciste completamente. No lo suficiente, parece, respondí. Ya que me han encontrado ahora. No sabíamos que eras tú, intervino Adrián. Solo enviamos solicitudes a varios grupos inversores. La vida tiene un sentido del humor retorcido, ¿no crees? O quizás es justicia poética, repliqué. Los que destruyeron mi futuro ahora dependen de mí para asegurar el suyo. Tras revisar toda la documentación, cerré mi maletín y me levanté. Grupo Nexo estudiará su propuesta y les comunicará su decisión en una semana. Mientras tanto, les recomendaría no buscar otras alternativas. Podría interpretarse como falta de seriedad. Mi padre se levantó. Miguel, ¿podríamos hablar? ¿A solas? No como empresario e inversor. Como padre e hijo. Lo consideré un momento. Ya no soy el hijo que conocías, y tú ya no eres el padre que respeté una vez. Cualquier conversación que tengamos será estrictamente profesional. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Adrián parecía hundido en su silla, toda su falsa confianza evaporada. El abogado, claramente incómodo, fingía revisar papeles. Cuando me dirigía a la puerta, mi padre habló de nuevo, te pareces a mí más de lo que crees. La diferencia es que tú has tenido éxito donde yo fracasé. Me detuve, pero no me giré. Te equivocas. No me parezco a ti. Nunca traicionaría a mi familia por conveniencia. Salí de la sala y del edificio con paso firme. En el coche, sin embargo, apoyé la cabeza en el volante y respiré profundamente varias veces. El encuentro había sido más intenso de lo que había anticipado. Los rostros envejecidos de mis padres, la debilidad apenas disimulada de mi hermano, la decadencia del legado familiar, nada de eso me había proporcionado la satisfacción que esperaba. Conduje hasta el parque de María Luisa y caminé entre sus jardines al atardecer, buscando claridad. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Redención? ¿O simplemente cerrar definitivamente esa puerta del pasado? Esa noche, en la soledad de mi suite de hotel, tomé una decisión que cambiaría no solo el destino de mi familia, sino también el mío propio. Durante la semana siguiente, analicé Transportes Herrera desde todos los ángulos posibles. Contraté a un equipo de auditores independientes para revisar cada factura, cada contrato, cada movimiento bancario de los últimos 5 años. El resultado confirmó mis sospechas. Además de una gestión incompetente, había evidencias de irregularidades graves. Adrián había desviado fondos de la empresa para sus gastos personales, encubriendo las transferencias con facturas falsas a proveedores fantasma. En condiciones normales, para cualquier otra empresa en esta situación, mi decisión habría sido simple, no invertir. El riesgo era excesivo, la gestión corrupta, y las posibilidades de recuperación remotas. Pero nada en este caso era normal.
No se trataba solo de una decisión de negocios, sino de una encrucijada personal que definiría quién era yo realmente. Tenía 3 opciones: rechazar la inversión y dejar que la empresa se hundiera, un acto de venganza pasiva que satisfaría mi rencor pero dejaría a 30 familias sin sustento; invertir y tomar el control, salvando la empresa pero manteniendo a mi familia en ella, una solución incómoda para todos; o buscar una tercera vía. Opté por esta última. Contacté con Transportes Luso, una empresa logística portuguesa en expansión que buscaba entrar en el mercado español. Les propuse una operación de adquisición de Transportes Herrera, con condiciones específicas: mantendrían la marca, la sede en Sevilla y a la mayoría de los empleados, pero la gestión cambiaría completamente. El viernes, una semana después de nuestro primer encuentro, convoqué a la dirección de Transportes Herrera en mi suite del Alfonso XIII. Mi familia llegó puntual, nerviosos pero esperanzados. Por su actitud, supuse que esperaban buenas noticias. Después de un análisis exhaustivo, comencé sin preámbulos: Grupo Nexo ha decidido no invertir en Transportes Herrera. Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus rostros. Mi padre pareció envejecer 10 años en un instante. Sin embargo, continué: he negociado una alternativa. Transportes Luso está dispuesta a adquirir la empresa, asumiendo sus deudas y manteniendo la actividad. Les expliqué los detalles: recibirían apenas el 10% del valor que la empresa tuvo en sus mejores tiempos, pero suficiente para evitar la bancarrota personal. El nombre Herrera permanecería en los camiones, pero ningún miembro de la familia continuaría en la gestión. ¿Nos estás despidiendo de nuestra propia empresa?, preguntó Adrián con incredulidad. No. Os estoy ofreciendo la única salvación posible. La alternativa es un concurso de acreedores en el que lo perderéis todo. Puse sobre la mesa los informes de los auditores. Incluyendo posiblemente tu libertad, Adrián, cuando estos documentos lleguen al fiscal. Mi hermano palideció. Mi madre comenzó a sollozar quedamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó mi padre con voz rota. ¿Venganza? Si quisiera venganza, simplemente habría ignorado vuestra solicitud. O peor, habría invertido para luego hundir la empresa desde dentro. Hice una pausa. Lo hago porque, a diferencia de vosotros, pienso en las personas inocentes que se verían afectadas. Les di 24 horas para decidir. Salieron de mi suite derrotados, arrastrando el peso de sus errores. Esa tarde, inesperadamente, mi padre regresó solo. Había envejecido prematuramente. El hombre robusto y seguro de mi infancia se había convertido en una versión disminuida de sí mismo. No he venido a negociar ni a suplicar, dijo tras rechazar mi oferta de un café. Solo quiero que sepas algo antes de que todo termine. Se sentó pesadamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo enorme. Lo que te hicimos, lo que yo te hice, no tiene justificación. Pero quiero que entiendas por qué. Me contó entonces una historia que nunca había oído. Cuando mi abuelo le cedió la empresa, existía una deuda oculta con personas peligrosas, relacionada con permisos de transporte obtenidos ilegalmente años atrás. Mi padre había pasado décadas pagando a estas personas para mantener a la familia a salvo. Cuando Adrián se metió en problemas con las apuestas, no eran simples casinos. Eran los mismos a los que yo llevaba años pagando. Amenazaron con venir a por todos nosotros. ¿Y decidiste sacrificar mi futuro para salvar el suyo? Decidí sacrificar el futuro de uno de mis hijos para proteger a toda la familia. No digo que fuera justo. Fue la decisión más dolorosa de mi vida. Le miré, buscando signos de manipulación, pero solo vi a un hombre quebrado por sus propias decisiones. ¿Por qué no me lo contaste entonces? Porque tenías 17 años. Porque quería protegerte de ese mundo. Y porque, sinceramente, siempre pensé que tú eras el fuerte. El que podría recuperarse. Guardamos silencio largo rato. Finalmente dije: firmad el acuerdo con Transportes Luso. Es la mejor opción para todos. Se levantó con esfuerzo. Lo haremos. Y Miguel, estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Aunque haya sido a pesar de mí, no gracias a mí. No respondí. No estaba listo para el perdón, si es que algún día lo estaría.
Al día siguiente firmaron. Transportes Herrera pasó a manos portuguesas. Mi familia recibió lo justo para empezar de nuevo modestamente. Los empleados conservaron sus trabajos. Y yo sentí un extraño vacío donde antes había ardido un fuego de resentimiento durante 11 años. Regresé a Barcelona y me sumergí en mi trabajo con renovada intensidad. Amplié Nexo Digital a nuevos mercados, lancé una fundación para becas universitarias destinadas a jóvenes de entornos desfavorecidos, invertí en startups dirigidas por talentos sin recursos. 6 meses después, recibí una carta manuscrita de mi madre. No pedía nada, no se justificaba. Simplemente me contaba que mi padre había sufrido un infarto leve, que Adrián estaba en un programa de rehabilitación, y que habían abierto una pequeña librería en un barrio residencial. Incluía su dirección y un número de teléfono, por si alguna vez. No respondí, pero guardé la carta. Otro medio año pasó. En un impulso que ni yo mismo comprendí, una tarde de domingo me encontré conduciendo hacia Sevilla. No avisé a nadie. Simplemente aparqué frente a la dirección de la carta, una pequeña librería llamada Segundo Capítulo. A través del escaparate, vi a mi madre atendiendo a una clienta. Parecía serena, más delgada pero con mejor aspecto que en nuestro último encuentro. Dudé, con la mano en la puerta. ¿Qué buscaba realmente? ¿Reconciliación? ¿Confirmación de que había tomado el camino correcto? ¿O simplemente cerrar el círculo de una historia que había definido toda mi vida adulta? Entré. La campanilla de la puerta sonó alegremente. Mi madre se giró, una sonrisa profesional en sus labios que se congeló al reconocerme. Sus ojos se humedecieron instantáneamente. ¿Miguel? Hola, mamá. No nos abrazamos. No pronunciamos grandes discursos de perdón o arrepentimiento. Simplemente me ofreció un café, que acepté, y nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana. Hablamos de cosas triviales, el tiempo, los libros, Barcelona. Como extraños educados que tantean un terreno desconocido. Cuando me despedí, 2 horas después, le dije, no sé si alguna vez podremos reconstruir lo que se rompió. Pero estoy dispuesto a intentar entender. Era poco, pero más de lo que había estado dispuesto a ofrecer en 11 años. De regreso a Barcelona esa noche, mientras la autopista se deslizaba bajo las ruedas de mi coche, reflexioné sobre el viaje que había emprendido aquel amanecer con 83 euros en el bolsillo. El dolor me había forjado, la rabia me había impulsado, el éxito me había definido. Pero quizás, solo quizás, el perdón, otorgado lentamente, a pequeñas dosis, podría finalmente liberarme. No sabía si volvería a visitar aquella librería. No sabía si algún día recuperaríamos algo parecido a una relación familiar. Lo único que sabía con certeza era que ya no era aquel joven herido que huyó de Sevilla, ni tampoco el empresario frío dispuesto a presenciar la caída de su familia sin pestañear. Era algo más complejo, más humano. Alguien que había aprendido que la verdadera victoria no está en la venganza, ni siquiera en el éxito, sino en la capacidad de definir tu propio camino a pesar de las cicatrices que llevas.